Te damos gracias, Dios, eterno Rey, por la bendición de estar acá congregados en tu nombre. Gracias porque nos has traído con el propósito de alabar y glorificar tu nombre y ser edificados a través del estudio de tu palabra. Te pedimos en esta mañana que no tomemos estas palabras como si ya las hubiésemos escuchado, sino como palabra que viene de ti, y que si aún las escuchamos una y otra vez nos gozamos en ellas porque son tuyas. Como aquellos que hemos sido salvados, como aquellos que por misericordia estamos delante de ti, nos gozamos que por tu Hijo Jesucristo tenemos esta maravillosa bendición. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones a tu palabra. Que al ver, Señor, lo que tú nos dejaste escrito, creamos en ella y deseemos obedecerte. Que al ver el ejemplo de siervos tuyos, querramos imitarlo, sirviéndote y honrándote. Ten misericordia de niños, de jóvenes, de adultos, para que te busquen de todo su corazón. Líbranos de distracciones y que en todo tu palabra lleve y haga aquello que tú, Señor, has determinado para gloria tuya. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. El verso 7 y 8 es el que estaremos tocando en esta mañana. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El mensaje en esta mañana se llama Los amigos y amados hermanos en Cristo. Los amigos y amados hermanos en Cristo. Ser cristiano es tener una relación personal con Dios y con su pueblo. Ser cristiano, hoy de nuevo, es tener una relación personal con Dios y con el pueblo de Dios. La vida de Pablo como apóstol de Cristo para llevar el Evangelio no fue un ministerio o una obra que fue llevada en soledad. Dios mismo proveyó lo necesario para que él pudiera llevar su palabra, circunstancias, situaciones, pero aún también personas que estuvieron al lado de él. Personas sencillas, personas que no tuvieron gran renombre en este mundo, pero para Dios fueron instrumentos útiles en sus manos. No hubo una lluvia de aplausos al final de este verso o capítulo. No hubo un premio Oscar, un premio al mérito, un honoris causa o una medalla realizada a la labor en esta vida. Tampoco hubo una buena remuneración económica para jubilarse. En su mayoría hicieron las cosas por una sola razón: para servir a su Salvador y a su pueblo. El amor a Cristo fue ese motor que impulsó sus corazones. Estamos llegando al final de la carta de Pablo a los Colosenses y ahora él mencionará a sus amigos y colaboradores en el reino. Nosotros debemos de recordar que estas fueron cartas a iglesias y como cartas tenían una salutación inicial y una salutación final. Así eran, y había un cuerpo en las cartas. Así se hacían las cartas. Entonces este es lo que tenemos aquí. Pero
Dios pudo haber determinado que todo terminara en el verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fin. Amén. Pero no quiso que fuera así. El Espíritu Santo no quiso que fuera así. Dios determinó que estuviera esta salutación final con los nombres de estos que fueron amigos y colaboradores de Pablo en el reino de Cristo. Entonces, ¿qué preocupación hay en el corazón y la mente de Pablo al decir todas estas cosas? Estas cosas que están aquí escritas. Pablo no escribió esta carta diciendo, vean, tengo muchos problemas últimamente. No tengo papel higiénico, me hace falta pasta de dientes, tengo problemas para bañarme todos los días, no como bien, no me dan postre aquí. Esas no fueron las cosas por las que él escribió esta carta. Él escribió esta carta para que todos en Colosas supieran que Cristo es el todo y en todos, que Cristo es lo más importante. La mente y el corazón de Pablo estaba en que este pueblo en Colosas fuera lleno del Señor. A veces las personas también, y debemos de notar esto en esta carta, que las personas que trabajan en el ministerio muchas veces mencionan al ministerio, el ministerio de y como es algo ordenado en las iglesias, y creemos como pastores en esta iglesia que esa es la forma correcta, que todo ministerio que se haga debe estar unido a la iglesia. Y nosotros escuchamos en las iglesias ministerio de esto y ministerio del otro, pero el punto que quiero hacer notar a ustedes es que los que manejan o lideran esos grupos siempre se refieren muchas veces al ministerio, pero pocas veces mencionan las personas en el ministerio. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son las personas? Para mí es muy triste recordar el caso de un amigo en el trabajo, un compañero de trabajo que estuvo ligado por mucho tiempo al servicio al Señor en cuanto a lo que es el audio y las grabaciones y todo esto. Él me comenta que él pasó alrededor de 5 años involucrado en este ministerio, el ministerio de trabajar en eso. Él le llamaban así. Bueno, la cosa es que él tuvo que salir de esa iglesia. Salir de esa iglesia por diferentes razones. Y él comenta esto con mucho dolor. Después de 5 años de haber servido en esa iglesia, el pastor no conocía mi nombre. Me fui de esa iglesia y no les importó mi vida ni lo que fuera de mí. Eso es triste. Eso es muy triste. Y a veces pensamos, ministerio de esto, ministerio de otro, pero las personas involucradas. Pablo sabía los nombres de cada uno. De cada uno. Mi memoria no es tan buena como la de algunos. Yo creo que al Señor algunos ha dado una memoria privilegiada. Y cada vez que crece más la iglesia, a mí me cuesta recordar más los nombres. Entonces tengo que a veces repetir 2 o 3 veces, o a veces hasta que me pase algo, y esa vez ya recuerdo el nombre de esa persona. Pero Pablo recordaba los nombres, gracias a Dios, sí. Y es algo que debemos de trabajar en esto. Pero vamos a ver en esta mañana, en estos 2 versos, la vida de 2 hombres que fueron usados por Cristo y a quienes Pablo consideró sus amigos. Tenemos una lista más extensa. Esta mañana solo vamos a ver 2 de esos hombres. Y aquí uno de los que se registra es Tíquico y el otro es Onésimo. Tíquico y Onésimo. Y para aquellos que llevan un registro de lo que significan los nombres, hay algunos que les gusta mucho eso, ¿qué significan los nombres? Tíquico significa afortunado y Onésimo productivo. Eso es lo que significan estos 2 nombres. Creo que estos nombres hoy a nosotros nos parecerían extraños. Yo no sé si alguna mamá quiera ponerle a su hijo Tíquico
o Onésimo, pero en aquel tiempo eran nombres normales, ¿verdad? Y ellos nunca se imaginaron que lo que ellos estaban haciendo para el reino de Cristo iba a impactar la vida no solamente de los creyentes en Colosas, sino que Dios iba a usar su servicio para miles y millones de cristianos alrededor del mundo. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble esto. Simplemente en un momento hicieron lo que fueron llamados a hacer. En un momento. Pablo llama a estos dos amados, fieles y hermanos. ¿Qué sabemos de estos dos hombres? Primero vamos a hablar un poquito de Tíquico, de este hombre. Es mencionado en 5 ocasiones en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 20, versículo 4 se nos dice algo de él. Entonces busquemos Hechos capítulo 20, versículo 4. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ahí está mencionado este hombre. Pablo se acerca al fin de su tercer viaje misionero. Él está en Éfeso y Pablo llevaría una ofrenda a los necesitados en Jerusalén. Pero también parte de la obra de Pablo era aquellos que por la gracia de Dios eran salvados, y muchas veces gentiles. Y para los que tal vez no saben y están por primera vez aquí, un gentil era una persona que no era judío. Entonces nosotros en aquel tiempo, ¿cómo hubiéramos sido llamados? Gentiles, así hubiéramos sido llamados. Entonces, como recordarán, había una gran división en esto. Había una gran división en esto, judíos y gentiles. Pero ¿cuál es el misterio? Que en Cristo no hay judíos ni hay gentiles, es un solo pueblo para la gloria de Dios. Entonces Pablo, trabajando en esto, además de llevar esta ofrenda a Jerusalén, donde estaban los judíos, la iglesia ahí, también llevaba consigo hermanos gentiles. ¿Para qué? Para que esos en Jerusalén conocieran a estos hermanos judíos. Entonces, llevar la ofrenda, que otros hermanos conocieran a otros hermanos, y entonces poder hacer esa vida de iglesia. Esa vida de iglesia. Tíquico llegó al Evangelio en algún momento, posiblemente en alguna de las predicaciones del apóstol Pablo, y llegó a Cristo. No se nos dice cuándo, nada más se nos dice que él se puso a la orden del apóstol Pablo para servir al Señor Jesucristo. No se nos dice si tuvo hijos, no se nos dice si tuvo esposa, no se nos dice si fue soltero, pero fue un hombre afortunado. ¿Sabe por qué? Porque sirvió a Cristo. Tal vez si antes su nombre no tuvo mucho sentido, ahora sí tiene sentido. Tíquico, afortunado porque estoy sirviendo a Cristo. Y eso es algo maravilloso. Su reconocimiento no sería en esta vida, sino más allá de esta vida. Entonces Tíquico acompañó a Pablo en muchas ocasiones, vio sus luchas, vio lo que Pablo pasó, compartió posiblemente hambres, persecuciones, desprecios, largos viajes. Si a veces nos quejamos en un bus, andar 3 horas, ahora imagínense sufrir un naufragio como nos contaba el hermano Ronnie en las noches, y todas las cosas que pasó. Una vez le hicieron en ascensor, en una canasta tirado por una cuerda ahí. Sufrió muchas cosas, apedreado, casi muerto, por la gracia de Dios. Y todo eso lo vio Tíquico y dice: voy a ir a servir con ese. Y lo que le pase a él, posiblemente me va a pasar a mí. No me van a llevar a comer a restaurantes buenos,
A veces voy a tener que dormir no sé dónde. Eso me va a pasar a mí. Y es una de las cosas que tenemos que tener claras en el Evangelio. El Señor no prometió a los suyos en esta vida placeres en esta vida. Más bien, por causa de Cristo vamos a sufrir. Engañar a las personas diciéndole que el Evangelio le va a traer todas las bendiciones de esta vida, los placeres de este mundo, es engañar a las personas. Más bien, por causa de Cristo vamos a ser perseguidos y vamos a sufrir. Vamos a buscar Marcos capítulo 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 28. Dice, disculpen. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El Señor aquí afirma que por causa de Él vendrán persecuciones. Y muchas cosas serán perdidas, pero serán otras cosas ganadas. ¿A qué se refiere eso? Yo siempre he creído que eso se refiere a la familia en Cristo. A la familia en Cristo. Y como hijos de Dios, nos amamos, nos queremos y compartimos las cosas de los otros. Mi casa no es mi casa le pertenece al Señor y está al servicio del pueblo de Dios. Su carro no le pertenece a usted, su carro le pertenece al Señor, y úselo para el servicio de Cristo. Muchos por causa de Cristo iban a perder familiares y no iban a tener dónde vivir. Entonces el corazón del pueblo de Dios debía ensancharse para abrazar a todos sus hermanos y abrazarlos en Cristo, una familia en el Señor. Hombres sin renombre, hombres que posiblemente no serían reconocidos en esta vida, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros, esos que no se escucharon, aquellos que no fueron aplaudidos, que tal vez no tuvieron el nombre de pastor, evangelista o misionero, nos asustaremos en los cielos de aquellos que serán reconocidos por el Señor, que siendo postreros en esta vida serán reconocidos como primeros. Tíquico es muy posible que también sirvió como pastor en la iglesia de Creta. Vamos a buscar Tito capítulo 3 versículo 12. Tito tenía que salir para estar con Pablo, y en la carta a Tito Pablo menciona que él enviará a 2 hombres allá, y uno de ellos, ¿quién fue? Tíquico. Entonces Tito capítulo 3 versículo 12 dice así: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿A quién posiblemente dejaron ahí? Uno de estos 2 hombres, y pudo haber sido Tíquico, y fue el que posiblemente cuidó de la iglesia. Además, Tíquico sirvió también, en lo que creemos, como pastor en Éfeso. Y el apóstol Pablo estaba posiblemente a punto de morir. Ya el Señor le había revelado a él que pronto estaba su partida, y él quería ver a Timoteo. Pablo sabe, si yo quiero ver a Timoteo, ¿quién cuida de la iglesia? Y entonces adivinen a quién iban a enviar. A Tíquico. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 12.
Dice, voy a leer desde el 9, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Ahí tenemos a este hombre. Y también es muy posible que este hombre Tíquico trabajó para DHL. ¿Cómo? ¿Trabajó para Correos de Costa Rica? No. Este hombre fue mensajero. Este hombre fue mensajero. Busquemos Efesios capítulo 6, versículo 21. Efesios capítulo 6, versículo 21. Dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. La mayoría de los escritores bíblicos creen que fue este hombre el que llevó la carta a Éfeso, el que llevó también la carta a los colosenses, que es lo que estamos viendo aquí, y que también llevó la carta posiblemente a Filemón. De mensajero y pastor. No importa la labor que tuviera que hacer, él servía a Cristo. Un fiel ministro del Señor. ¿Qué sabemos del otro hombre, Onésimo? Este hombre había sido esclavo en la casa de Filemón. Filemón posiblemente era uno de los líderes en la iglesia de Colosas, y Onésimo había escapado de él. Muchos creen que se había llenado los bolsillos, o sea, había robado. Muchos creen eso posiblemente. Pero por la gracia del Señor y por su misericordia, Onésimo conoció a Pablo. ¿Y dónde lo conoció? En la cárcel. Onésimo fue llevado a la cárcel. En algún momento, todo lo que él hizo, lo que estaba haciendo, tuvo sus consecuencias y fue puesto en la cárcel. Y ahí en la cárcel, él conoció al apóstol Pablo. Dice la Biblia en Filemón 1:10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y entonces encontramos toda una carta de Filemón, o para Filemón, acerca de Onésimo. Y ahora este hombre, esclavo con Filemón, puesto en la cárcel, y ahora con Tíquico, llevan una carta a los colosenses. ¿Cómo pasó un hombre de ser un ladrón a ser un siervo de Cristo? ¿Cómo fue eso posible? Hermanos, el Evangelio. El Evangelio cambia las vidas. El Evangelio cambia las personas. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que había sido antes en la vida de Onésimo ya no es más. Ahora él pertenece a Cristo y él es una nueva persona. Pero hay algo que yo quiero hacer notar en Colosenses capítulo 4, versículo 8. Dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Versículo 9. Dice: con Onésimo, amado y fiel hermano. Esta es la parte que quiero resaltar, que es uno de vosotros. ¿Quién perdonó los pecados a Onésimo? El Señor. ¿Quién le dio una nueva vida? El Señor. Pablo dice: es un hermano más. Yo creo que esta frase que aparece aquí, que es uno de vosotros, no significa solamente que es de Colosas. No, yo creo que lo que Pablo está tratando de decir es un hermano más. Es un hermano más. Es uno que ha sido salvado por gracia. Es uno que ha sido perdonado. Lamentablemente en nuestros corazones a veces parece que tenemos duda de lo que Dios ha hecho en las vidas de los creyentes. Este hombre Onésimo fue salvado. Hay testimonio de Pablo y ahora está sirviendo a Cristo.
Pero a veces cuando nosotros escuchamos el testimonio de una persona que dice, anduvo en lujuria, robó, hizo daño a otros y ahora es creyente, confiesa a Cristo y está sirviéndole, como que tenemos duda. Ese que anduvo en pecados sexuales, ese que fue un mentiroso, ese que fue un adúltero, ese que ofendió a otros, puede ser cambiado por Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y lo más terrible es que a veces nuestros corazones se cierran a estas verdades que Dios hace. Recíbanle, dice Pablo. Ya lo que fue antes, ya no es, ahora es una nueva persona en Cristo. Y nosotros debemos de abrir el corazón a personas que verdaderamente han sido convertidos. Pablo lo que está diciendo es, no duden de su conversión. Y esto es una amonestación a nosotros en nuestra vida. Muchas veces tenemos un mal entendimiento de lo que es el pecado, porque creemos entonces que esos que han hecho cosas terribles no pueden ser hechos nuevas personas. Pero aquellos que no han hecho tanto malo, eso sí como que están más dispuestos. Eso es más fácil para Dios. No, para Dios no hay nada imposible. Él cambia vidas, transforma vidas y hace nuevas personas. El pasado oscuro de la vida de Onésimo había quedado atrás. Él era otra persona, un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo no toma tiempo en esta carta para hablar de sus asuntos personales. La carta lleva el mensaje de Cristo que Tíquico y Onésimo llevarían a esta iglesia con una salutación personal de Pablo. A mí me es interesante esto específicamente, que Pablo no toma tiempo para hablar acerca de cosas de su vida, como lo dije al principio. Posiblemente la iglesia estaba pidiendo información de él. Entonces, él dice, bueno, sí, yo quiero que ustedes le digan, Tíquico y Onésimo, qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando ahora en estos tiempos? ¿Qué es lo que yo estoy pasando aquí en la cárcel? Y Tíquico y Onésimo debían informar acerca de su amigo Pablo lo que él estaba pasando. Y en esto nosotros debemos ver un verdadero y genuino interés de los unos por los otros. Es lamentable que a veces pasan cosas en la vida de los creyentes, estoy hablando en medio de la iglesia, le pasan cosas terribles y la iglesia no sabe. Hermanos, somos una familia. Somos una familia y hay que comunicar las cosas. A veces hasta tiempo después, hasta los pastores nos damos, pero ¿cómo fue que pasó eso en la vida de ese hermano? Parece como que hay algo ahí que no quiere hablar. Hermanos, el individualismo se acabó. Cuando usted llega a los pies de Cristo, el individualismo se acabó. El cristianismo es una relación personal con Dios y con su pueblo. Es que a mí no me gusta mucho que la gente sepa cosas de mi vida. No, que ya estás en la iglesia. Estos son tus hermanos. Son tus hermanos. Es triste, y yo quiero decirlo, es triste y es lamentable que en muchas iglesias se ha faltado a la lealtad y a la confianza. Sí, eso pasa. Y eso ha sido muy duro y debemos de confesar esas cosas que pasan en las iglesias, pero no debe ser así. No debe ser así. Es la iglesia de Cristo de los unos y los otros. Y cuando hablamos de estas cosas no son para chismes, no es para eso. No es meterse en la vida de las otras personas para hacer burla o comentarios que no edifican. Pablo quería que la iglesia en Colosa supiera lo que él estaba pasando a través de estos hermanos. En la carta en sí no toma tanto tiempo para hablar de su vida, habla de Cristo y que es nuestro todo, pero Onésimo y Tíquico sí tenían que llevar ese mensaje e informar a los hermanos qué era lo que estaba pasando, y debían llevar un buen informe a la iglesia. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía informar esos hermanos?
Miren, hermanos, agradezcan a Dios por todo lo que está pasando en la vida de Pablo. Oren por Pablo. Y en medio de lo que está pasando en la vida de Pablo, en medio de sus prisiones, tomen valor para hablar de Cristo. En sus conversaciones y en cualquier momento, hablen de Cristo. Agradezcan, porque es una de las cosas que hemos visto en la carta a los Colosenses, agradecer al Señor, orar los unos por los otros y también con valor hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no es un hombre triste en la cárcel. Pablo no es un hombre llorando y afligido. Es un hombre gozoso, porque en medio de sus prisiones él ha tenido la oportunidad de hablar de Cristo y hasta escribir estas cartas para la iglesia del Señor. Debemos de tener cuidado de aquel individualismo que no nos permite interesarnos en las vidas de los otros, en las vidas de otros miembros de la iglesia. Somos una familia. Yo sé que hoy tenemos WhatsApp y los teléfonos se bloquean a veces con tanto mensaje y tanta cosa. Y tenemos el famoso Facebook, donde se comentan muchas cosas. Pero nosotros tenemos que ser sabios en el uso de estos medios. Y yo creo personalmente que hay ocasiones en que esos medios tecnológicos hay que dejarlos a un lado para ir y buscar a la persona y hablar personalmente con ella. Porque una sonrisa en WhatsApp de una de esas figuritas no expresa la verdadera sonrisa y el consuelo y el abrazo que yo puedo darle a una persona que está sufriendo. Es la iglesia de los unos y los otros. Tíquico y Onésimo llevaban abrazos. ¿Abrazos de quién? Llevaban saludos ¿de quién? De Pablo para esa iglesia. La iglesia de los unos y los otros. ¿Qué se dice de estos dos hermanos? ¿O qué dice Pablo más bien de estos dos hermanos, de Tíquico y Onésimo? ¿Qué dice? Colosenses capítulo 4, versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. De Onésimo se dice también algo. Dice: amado y fiel hermano. Entonces, ¿qué identidad tenemos nosotros en Cristo y con su pueblo? Y no lo digo como pregunta, lo digo como afirmación. ¿Qué identidad? Amados hermanos. Amados hermanos. Eran agapeos. Eran los hermanos agapeos. ¿Qué es eso, agapeos? Ágape, el amor ágape, es el amor de Dios. El amor de Dios en Cristo derramado en sus corazones. ¿Qué unía la vida de estos hermanos? De Pablo, de Onésimo, de Tíquico. El amor en Cristo. ¿Qué edad tenía Pablo? No sé. Onésimo, no sé. Tíquico, no sé. Pablo pudo haber sido mayor que ellos, o Tíquico, no sé. Es que con esos jóvenes yo no puedo tener relación porque son muy jóvenes. Aunque son creyentes, son muy jóvenes y yo no puedo tener relación con ellos. ¿Qué los unía? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Es que esos que ahora están llegando a la iglesia nuevos, hay que dejarlos un momento ahí, no compartir, porque ya yo soy viejo, entonces más bien ellos tienen que venir a mí con... hermanos, eso se acabó. Somos la iglesia de Cristo. Amados hermanos. Amados, porque el amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones. Es la iglesia de los unos y los otros. Cristo murió por Pablo, murió por Onésimo, murió por Tíquico. El mismo amor. Ellos eran amados por Dios. No eran familia en la carne, pero tenían una comunión que iba más allá. Una hermandad y una amistad que comenzó un día en Cristo y seguiría por toda la eternidad. No había competencia por quién era el más importante o quién recibiría el mejor premio al final. No,
Era una verdadera amistad y un amor entre hermanos. ¿Puede un hombre llamarle amado a otro hermano de una forma pura? Voy a ponerlo de nuevo. ¿Puede un hombre llamarle a otro hombre amado en una forma pura? Sí. En Cristo. En Cristo. Lamentablemente y tristemente, palabras como esas han sido saliendo de nuestro vocabulario. Porque si las decimos, parece que entonces alguien nos va a escuchar y va a decir que hay algo raro ahí. Hay algo raro ahí. ¡Amada! Ah, es raro, ¿verdad? ¿Qué le dice amada? Amado. Porque entendemos de dónde viene eso. Viene del amor en Cristo. Viene del aprecio profundo que tengo por esa persona. Porque ha sido salvado y perdonado al igual que yo. El corazón del hombre sin Cristo es una fábrica de maldad. La homosexualidad y el lesbianismo son pecado, así como el adulterio, el hurto, el asesinar o tomar el nombre de Dios en vano. Pero la maldad del corazón ha llevado los pecados sexuales a tal punto que el mundo no encuentra algo limpio, puro y profundo en una amistad donde un hombre pueda llamarle a otro hombre amado sin pensar que entre ellos hay algo sexual. Es la maldad del hombre y la maldad del corazón. Pero la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Nosotros encontramos ejemplos en la Biblia como David y Jonatán, verdadera amistad y una unión fuerte como amigos. Aquí tenemos a dos hombres que son llamados amados hermanos. Un amor y una amistad en Cristo. Y lamentablemente hay que desaprender lo que es una amistad del mundo para aprender lo que es una amistad en el Señor. Y eso es importante. La amistad que tenemos en el pueblo de Dios no es la amistad del mundo. Eso hay que, ¿cómo es decirlo? Como desaprender para aprender. Porque queremos traer las prácticas y cosas y las amistades que teníamos en el mundo y tratar de meter esos modelos en el modelo bíblico. No, hay que aprender lo que es una amistad en Cristo, una amistad pura y sincera en el Señor. Y eso es muy importante. Esa amistad en primer lugar debe estar fundamentada en el amor de Cristo por nosotros. Ese darse unos por los otros, ese amor de perdonar, ese amor de cubrir las faltas los unos por los otros, de exhortarnos, de enseñarnos, de no mentirnos, ese amor de recordarnos una y otra vez que Cristo es nuestro todo. Busquemos Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice Colosenses 2, 1 al 3, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Un escritor cristiano llamado Fyodor Dostoevsky, un escritor ruso, dijo lo siguiente: amar a una persona significa verla tal como Dios quiso que fuera. Amar a una persona significa verla tal como Dios quiso que fuera. ¿Y cómo es eso? Como aquí se nos dice, una persona llena de Cristo. Una persona que encuentre en Cristo amor, pleno consuelo, sabiduría y conocimiento. Eso desea un amigo para otro. Mostrarnos ese amor entre hermanos. Anhelamos vernos fuertes en Cristo, anhelamos vernos llenos de Cristo, gozosos de Cristo, sirviendo a Cristo. Y nos entristece cuando
ese amigo, ese hermano no va a Cristo. Cuando comienza a poner sus ojos en el mundo y las cosas de esta vida, cuando se aleja de los cultos, de una vida de oración, de lectura, cuando no cantan con gozo al Señor, cuando en medio de las tentaciones son atraídos y seducidos, eso nos da dolor, eso nos trae tristeza. Eso trae tristeza a los amados y a los amigos. Pablo habla de ellos como hermanos, mostrando la cercanía en Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos de tener claro. No a todos los que llegan a la iglesia podemos llamarle hermanos. Si usted no está en Cristo, yo no puedo llamarle hermano. Sería más bien engañarlo. Aquellos que están en Cristo son hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos los unos de los otros. Los unos de los otros. Además, Pablo llama a estos dos fieles. Dicen que para que una amistad sobreviva es indispensable la lealtad y la confianza. La lealtad y la confianza para que una amistad sobreviva. Y no significa callar pecados o disimularlos. La lealtad en primer lugar es un compromiso con la palabra del Señor. No podemos ser leales en medio de la mentira, el engaño o la falsedad. Pablo fue amigo de Pedro y le llamó hipócrita. Hipócrita. Y estaba seduciendo a otros. Pero fueron amigos. Porque el amigo le muestra al otro el mal camino y lo lleva a Cristo. Podemos ver esa fidelidad de Tíquico y Onésimo a Pablo. Estos dos hombres no recibirían ni un solo centavo de Pablo. Pablo no les dijo, bueno, si ustedes llevan esta carta y llevan un buen mensaje, cuando ustedes vuelvan, yo les voy a dar una platita ahí para que ustedes vean que yo me acuerdo de ustedes y que hicieron bien. No iban a recibir ni un solo 5 por lo que iban a hacer. El que les daría la recompensa un día sería el Señor. Él se les daría la recompensa. En segundo lugar, nosotros vemos que estos hombres debían de llevar una carta. Solo había una carta. No habían fotocopiadoras. No le podías tomar una foto con el celular. Solo una carta. Un solo documento. Había que cuidarla con su vida. Había que cuidarla con su vida. No podían darse vacaciones de camino. No, ese viaje es tan largo, mejor me voy a dar unas vacacioncitas y después llevo la carta. No podían desviarse. La carta debía llegar a su destino. Pablo confiaba en que esa carta llegaría a su destino. Eso es ser leal. Leal, fieles a Cristo y a Pablo también. Una amistad tiene lealtad. Era importante. Era muy importante. Además, debían ser leales en llevar un buen mensaje a la iglesia acerca de Pablo. Imagínense llegando Onésimo y Tíquico a la iglesia de Colosas y diciendo, no, vieran, Pablo escribe esas cosas, pero él vive otra vida. No. Es un hombre que siempre pasa llorando, triste, habla mal de todo mundo. No. Ese no era el mensaje que Onésimo y Tíquico habían de llevar. Iban a ser fieles al mensaje, a una salutación que buscaba mostrar el corazón de Pablo a esos hermanos en Colosas. Esta amistad entre Pablo y sus colaboradores no llegó de un momento a otro. Fueron años de trabajar juntos para el reino de Dios, de conocerse y de sufrir juntos. Una amistad para construirse dura años en hacerse. Es muy gracioso, ¿verdad? Pero mi hija llega de la casa del kinder y dice, ya tengo nuevos amigos. Y ese fue el primer día. Pero una verdadera amistad dura años en hacerse. No es fácil. Hay promesas que nosotros hemos hecho a amigos de las cuales debíamos arrepentirnos, ¿sabe? Tal vez no fueron bien hechas, pero aquellas promesas que honran a Dios en primer lugar y que hacemos a otros, debemos de mantenerlas y ser fieles a ellas. Dice Ken Hughes, un escritor
o el escritor del libro Las disciplinas del hombre piadoso, dice que él tenía un amigo, o tiene un amigo, y que una vez ese amigo le hizo una promesa sobre lo siguiente. Eso fue un día en una cena. Pero tenían años de conocerse, años, muchos años, y le dijo lo siguiente: Ken, si algún día llega a ocurrirte algo a ti o a tu esposa, quiero que sepas, quiero que tengas consuelo en que mi esposa y yo nos vamos a ocupar de tus hijos. Qué hermoso. Esas palabras en el corazón de este hombre trajeron un consuelo tremendo. Eso lo hacen amigos verdaderos. Eso lo hacen amigos verdaderos. Dice este mismo autor: la amistad verdadera está pasando momentos difíciles. Pocos hombres pueden contar con verdaderos amigos y mucho menos con amistades profundas. El individualismo, la autonomía, la privacidad y el aislamiento son las cosas que dan prestigio, pero no sirven para una amistad fiel, profunda y sincera. El individualismo, yo soy el más importante, no los otros. La autonomía, yo puedo hacer solo y no necesito de nadie y no reconozco la ayuda de otros. La privacidad, es mi mundo y solo a mí me importa. Yo no me meto en su vida, no se meta en la mía. Y el aislamiento, yo puedo resolver mis propios problemas y no necesito de una iglesia o de otros que me señalen mis faltas y me ayuden. ¿De dónde sale esto? Es del pecado. Los hermanos amados han de desechar estos pecados: el individualismo, la autonomía, la privacidad y el aislamiento. Eso no corresponde a la iglesia de Cristo. Le pregunto, y aún me pregunto a mí mismo: ¿tengo o tiene usted amigos? ¿Tiene usted amigos? ¿Verdaderos amigos? ¿Tiene usted, ya sea un hombre o una mujer, o hermanos o hermanas fieles en el Señor, en los cuales verdaderamente pueda confiar? No para que le cubran sus pecados, sino para que estén ahí. Estén ahí. Hombres y mujeres comprometidos con cuidarle y ayudarle, para que usted sea una persona que su corazón se llene de Cristo. Ora usted por ellos, se interesa por ellos, tanto en lo físico y lo espiritual. No debería haber mejor lugar para un cristiano para encontrar amigos que en la iglesia. Que en la iglesia. Este es el mejor lugar para encontrar amigos, porque debe ser un lugar seguro para pecadores perdonados. ¿Tiene usted hermanos comprometidos con usted y usted hacia ellos? ¿Tiene usted así? Hay dos palabras hermosas también que Pablo usa en este pasaje hacia estos dos hermanos, y les dice a ellos, especialmente a Tíquico, le dice: fiel ministro y consiervo en el Señor. Fiel ministro y consiervo en el Señor. Las palabras son ministro, diácono, y la otra palabra, consiervo, es coesclavo. Las palabras nos indican nuestra condición delante de Dios. Todos servimos a Cristo. Todos somos diáconos en el pueblo del Señor. ¿Sabía? Tenemos diáconos reconocidos para servir en el culto público y dedicados a labores específicas. Pero en Cristo, toda persona que está en Cristo es un diácono, porque servimos al Señor. Pero también, además de ser diáconos, Pablo les llama a ellos coesclavos. Todo creyente es un esclavo de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y Pablo no dice: yo soy apóstol, ustedes son esclavos. No hay superioridad en eso. Somos esclavos de Cristo. Servimos al Señor. Un esclavo es alguien que tiene un amo y lo obedece. Nosotros aquí como hermanos tenemos pastores a los cuales somos obedientes, pero nuestra obediencia final debe ser a Cristo en el temor del Señor.
a Cristo en el temor del Señor. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Si usted está en Cristo, usted es un esclavo de Cristo. Y usted le pertenece al Señor. Siendo esclavos del pecado, la muerte, la condenación y la ira estaban presentes. Pero los que son esclavos de Cristo son libres para servir a Cristo como esclavos, sin merecerlo. Hemos sido perdonados, se nos ha dado vida, se nos ha dado su amor. Y un día, por la gracia de Dios, todos aquellos que son siervos del Señor serán recompensados. Ahora vivimos para la justicia, vivimos para el Señor. Y nunca, nunca una persona ha sido más libre que cuando es esclavo de Cristo. Nunca. Tengo unas aplicaciones para terminar en esta mañana. Afortunado y productivo. Más que un nombre, una vida para Cristo. No es el apellido o el renombre de la iglesia donde proviene, sino es lo que ha sido a hacer por Cristo en este momento. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Nunca desprecies la labor para el reino. Nunca la desprecies, aun por pequeña que sea, porque el Señor dará recompensa. Tíquico no se imaginaba el impacto de su labor para el Señor Jesucristo. Una carta que llevo para una iglesia. Él no sabía que usted y yo leeríamos esta carta. Él ni se imaginaba. ¿Pueden pensar por eso en un momento? Usted no se imagina que lo que usted está haciendo ahora para el reino de Cristo puede tener un impacto enorme para el Señor y su pueblo. Nunca desprecies lo que el Señor te mande a hacer, ya sea llevar un mensaje como un cartero o aún servir como un pastor en medio de una iglesia. Somos siervos de Cristo y le honramos a Él. Tu labor, por pequeña que sea, sí importa. Hazla bien, hazla con amor por Cristo. No importa quién eres, o que no tengas una descendencia de famosos creyentes en su familia, o que vengas de la iglesia tal que es de gran renombre. Afortunado y productivo. Ahora sí fueron afortunados y productivos porque estaban en Cristo sirviendo al Señor. Te pregunto, ¿estás siendo productivo para el reino de Cristo? O si alguien le preguntara a usted, ¿usted es afortunado? Sí, soy afortunado. El Señor me llamó para su gloria y ahora le sirvo. Qué afortunado que soy. Qué afortunado que soy. Sirve al Señor en tu casa, en tu trabajo, en medio de la iglesia. Uno es productivo y es afortunado en hacer aquello que el Señor le pide que haga. Trabajamos para el mejor Rey y el mejor Jefe, nuestro Salvador y Redentor. En segundo lugar, amigos en el reino. Dice la Biblia en Proverbios 18:24, lo leo para ustedes: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Los amigos se reconocen, los hermanos se aman, son fieles. No busques amigos en el mundo, no los vas a encontrar.
Y aún, no pienses que en la reunión del culto público de la iglesia, ahí están tus amigos. ¿Quiénes son nuestros amigos y hermanos amados? Son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios. No importa dónde sean, no importa si vienen de otros países. Si están en Cristo, son nuestros amigos y amados hermanos. Hay muchos, como les dije, que no podemos llamar hermanos o amigos. Si tú quieres ser un verdadero amigo con tus hermanos, muéstrate amigo, como dice este proverbio. Ora por ellos, sé amable con ellos, esfuérzate por ellos, afírmalos. Eso significa reconocer sus virtudes y lo que significan para ti. Confía en ellos, acéptalos como creyentes si se han unido fielmente a Cristo y a la iglesia de Cristo. Toma tiempo con ellos, sé hospitalario con ellos, construye esas amistades con tu tiempo, con tu dinero y con tus fuerzas, y que sus vidas se dirijan para servir al Señor. Involúcrate en servir a Cristo. Como padres, qué importante es incentivar esas amistades en nuestros hijos. Quiera Dios un día salvarlos y que ellos puedan recordar cómo desde pequeños estuvimos en los caminos del Señor y ahora Él nos ha salvado. Somos amigos y amados hermanos. Es triste, pero a veces como siervos de Cristo, a veces no nos vemos como amados hermanos y amigos. ¿Por qué? ¿Será eso que mencionaba este pastor Ken Hughes? El individualismo, la autonomía, la privacidad y el aislamiento. Todo tiene que ver con nuestro pecado y nuestro pobre aprecio de lo que es el pueblo de Dios para nosotros y lo que Cristo ha hecho. Y finalmente te pregunto, ¿tienes tú un amigo? Alguien dijo en alguna ocasión que si uno llegaba a tener un amigo verdadero en la vida, que se considerara afortunado. Si uno llegaba a tener un solo amigo o amiga. Un periódico hizo un concurso para encontrar la mejor frase que definiera la amistad, y esta fue la que ganó. El amigo es aquel que viene cuando todos se van. Al final dijo Pablo, al final de sus días, dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16 lo siguiente: en mi defensa, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No quedó uno. Aún tus mejores amigos en esta vida te pueden decepcionar. Aún tu propia esposa, que debería ser, o tu esposo, tu mejor amigo, te pueden decepcionar. Pero hay un amigo que nunca va a fallar. Es el Señor Jesucristo. Es Él. Porque Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida por sus amigos. ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Quiénes fueron sus amigos? Quiero leer para ustedes quiénes fueron sus amigos. Esos fueron sus amigos. Escuchen. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Sus propios amigos. Cristo fue llamado amigo de pecadores. Y usted y yo, si es cristiano, estamos hoy aquí porque Cristo nos llamó amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Cristo dio su vida. Él se entregó por los suyos. Todos abandonaron a Cristo y Él aún así nos siguió llamando amigos. Te pregunto, ¿tienes tú un amigo? Y no un amigo, tienes el amigo. ¿Lo tienes a Él? ¿Lo tienes a Cristo? ¿Lo tienes a Él?
Dijo, vosotros sois mis amigos. Él definió la amistad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué te ha mandado? Arrepentirte y a creer en Él. Arrepentirte y a creer en Él. Llegará un día, y quiera Dios que ese no sea tu testimonio, de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te pregunte esto. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Ay, Cristo siempre fue mi amigo, buen amigo. Pero un día Él te preguntará, ¿te vestiste con mi justicia? Solo esos son mis verdaderos amigos, los que confiaron plenamente en mí. ¿Tienes tú a Cristo? Oremos. Te damos gracias, Dios eterno, porque siendo enemigos, en Cristo tu Hijo, podemos tener amistad contigo. La paz ha sido hecha, ya no más enemigos, sino amigos. Pecadores perdonados. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió para darnos vida. Gracias, Señor, también por que nos has dado un pueblo donde hay hermanos y hermanas. Y perdónanos por no fortalecer esta amistad y esta hermandad. A veces preferimos las amistades del mundo. Ayúdanos a mostrarnos amigos, como tú te mostraste amigo en tu Jesucristo para nosotros. Quieras tú, Señor, en tu misericordia, acercar a hombres y mujeres y que ellos puedan encontrar en ti la única y verdadera amistad, esa amistad que les dará vida y perdón. Gracias, y en tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén.